pueblo votó contra la corrupción y los mensajes de odio en las elecciones municipales y regionales 2018. Cerca de 22.000 auxiliares de educación forjan el futuro de los niños en el Perú y reciben sueldos y pensiones indignantes. 52.000 estudiantes con discapacidad han estado matriculados en colegios regulares en 2016. Sin embargo, el Minedu desconoce el tema de la educación inclusiva. Acostumbrados a votar por el candidato menos malo, la población eligió a Jorge Muñoz de Acción Popular como el nuevo alcalde de Lima. Pese a que es una opción de centro-derecha, vinculada a grupos de poder económico que tiende a privatizar el espacio público, el pueblo optó por no dar un salto al vacío con opciones homofóbicas y xenófobas como Belmont, o evidentemente vinculadas a la corrupción de la fuerza número 1 como Reyardo. Es evidente el debacle del fujimorismo, ya que ningún candidato de Fuerza Popular ganó en las elecciones regionales ni municipales. Por otro lado, a Daniel Urresti no le fue bien porque la acusación por homicidio y violación pesaron mucho, y por más que el Poder Judicial lo haya declarado inocente, lo que este organismo autónomo determine, a la población no le importa absolutamente nada. Esperamos que en este nuevo mandato se pueda recuperar el buen sentido de la palabra solidaridad, luego del desastre de Castañeda Locio, con sus obras de mala calidad, su inacción ante la inseguridad ciudadana, el caos vehicular creciente y su falta de sensibilidad con los más necesitados. Según Datum, a solo meses de culminar su mandato, se encuentra con 69% de desaprobación. Asimismo, en el Callao, la agrupación Por Ti Callao obtuvo victorias en casi todos los distritos de la región Chalaca, salvo en Ventanilla. Mientras que para el gobierno regional del Callao, el ganador fue José Dante Kiko Mandriotti, de Fuerza Chalaca, quien se encuentra no habido. Pesa una orden de captura contra él por asociación ilícita para delinquir. La ciudadanía tiene que estar vigilante para que los grupos de poder económico y neoliberales que tienden la privatización del espacio público no vulneren sus derechos. Para eso es importante que los vecinos estén organizados en juntas y que toda la clase trabajadora del Perú se encuentre representada por sindicatos debidamente oficializados. Nosotros seguiremos luchando por el bien del magisterio y por las justas demandas de los maestros que dedican su vida a forjar el futuro de nuestra sociedad. Somos cerca de 22.000 auxiliares de educación que con compromiso y vocación promovemos la formación integral de los niños en el Perú. Sin embargo, nuestro trabajo es indiferente para el gobierno, que nos entrega sueldos y pensiones indignantes. Educamos en los niveles de inicial y secundaria de educación básica regular e inicial y primaria de educación básica especial. Somos el soporte de los docentes en las actividades formativas, disciplinarias y extracurriculares. Pese a nuestro deseo de dedicarnos exclusivamente a forjar la educación de nuestros alumnos, nos vemos en la obligación de tener un segundo empleo. Y es que lamentablemente nuestro sueldo no nos alcanza para tener una vida digna. Esta dura realidad económica afecta a auxiliares que también son el soporte de su familia como Janet Amaya, quien ha trabajado más de 22 años como auxiliar y mantiene a sus 2 hijas. Nuestra colega lamenta que al gobierno no le interese la educación. No podemos cubrir nuestra canasta y muchas veces tenemos que salir a laborar y llegar bastante tarde a nuestras casas. Muchos de mis colegas auxiliares trabajan en diferentes cosas, algunos en tienda, algunos trabajan cuidando niños, otros cuidando ancianos, o sea, para poder cubrir nuestra canasta tenemos que trabajar en las oportunidades que se nos den. Por ejemplo, yo preparo buffet. Remunerativamente no somos valorados, pero lo que sí nuestros alumnos valoran el trabajo que nosotros hacemos. Me dedico a mis chicos, ayudo en todas las necesidades que ellos tienen, problemas familiares, somos psicólogos, somos doctores, somos enfermeros, hacemos de todo, hasta de policía. Según el presidente de la Federación Nacional de Auxiliares de Educación del Perú, Luis Alarcón, los auxiliares están en la Ley de Reforma Magisterial, al igual que los profesores, directores y tutores. Sin embargo, no tenemos escala remunerativa que nos permita ascender. Merecemos ser reconocidos económica y socialmente. Exigimos al Ministerio de Educación que seamos nivelados al menos con el sueldo de un docente de primera escala magisterial.
Es un derecho fundamental de los niños y jóvenes tener una educación de calidad en igualdad de oportunidades. Esto incluye a las personas con discapacidad. Sin embargo, el Ministerio de Educación desconoce el tema de la educación inclusiva. Los colegios privados y públicos están obligados a separar por lo menos 2 vacantes por aula para estudiantes con discapacidad leve o moderada. ¿En realidad lo hacen? No, no se está cumpliendo. Y no se está cumpliendo por muchas razones. Unas es que muchos colegios sienten no estar preparados para enseñar a los niños con discapacidad. Otra es que las familias no están listas para enviar a sus hijos a los colegios o a las escuelas, precisamente porque piensan que ahí no van a recibir una buena educación. La realidad educativa de las personas con discapacidad intelectual, que es todavía muy difícil, es una realidad en la cual las personas no tienen acceso a la mayoría de las escuelas y colegios, y aquellos en los que tienen acceso, la educación que reciben o el proceso educativo que reciben no es en igualdad de condiciones con los otros niños o con las otras niñas. Daniela Gamboa, coordinadora de educación inclusiva de la Sociedad Peruana de Síndrome de Down, también se pronunció al respecto. La estructura que actualmente tiene el gobierno para la atención de estudiantes con discapacidad es de por sí bastante segregadora, digamos, ¿no? Entonces, lo que nosotros proponemos y estamos empujando desde la Sociedad Peruana de Síndrome de Down es que el concepto de educación inclusiva sea transversal en todas las oficinas del Ministerio de Educación, que se asigne un presupuesto para atender a población con discapacidad y en general a población que presente algún tipo de necesidad educativa, y que de esta manera esto pueda ser atendido, digamos, de una manera frontal y considerando distintos aspectos. En los colegios se deben ejecutar adaptaciones metodológicas y curriculares con el objetivo de garantizar el acceso y la permanencia del niño con discapacidad. Por su parte, la profesora Silvia Valderrama, quien tiene más de 25 años de experiencia en educación especial, indica que es urgente que el Ministerio de Educación implemente políticas de inclusión social. El Ministerio de Educación no capacitó a las maestras, no las capacitó a los maestros que están en las aulas regulares. Esas políticas de inclusión que se deben dar en la educación especial no se desarrollan. El Ministerio no apoya con enviar materiales para que los niños puedan desarrollar en las aulas inclusivas. Según el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, 52.000 estudiantes con discapacidad leve y moderada han estado matriculados en colegios regulares, centros de educación básica alternativa y centros de educación técnico-productiva en el año 2016. Es momento que se implementen verdaderas políticas de inclusión social. Los niños con discapacidad deben participar en la vida educativa en igualdad de condiciones, recibiendo un óptimo apoyo, adecuado a sus propias potencialidades.